La paz sea con ustedes, queridos espectadores. Espero que todos se encuentren bien y con buena salud por la gracia y misericordia de Alá. Hoy vamos a adentrarnos en una discusión que no solo es fascinante, sino también profundamente misteriosa. ¿Se trata de qué existía antes de la llegada de Adán, la paz sea con él, a la tierra? Es la historia del antiguo capítulo del mundo, creado por Alá, cuando los seres humanos aún no existían. Nosotros, como seres humanos, nos consideramos la creación más honorable de Alá. Pero la verdad es que la tierra no estaba vacía antes de nosotros. Alá no creó esta tierra completamente desocupada. Más bien, antes de nosotros existía otra creación, la nación de los genios, Jinn. Alá los creó de una llama de fuego sin humo. Mientras que el ser humano proviene de la arcilla, los genios provienen del fuego. Los genios eran una creación especial. También poseían libre albedrío. Podían adorar y también desobedecer. Al igual que nosotros, fueron creados para ser probados. Las antiguas historias nos cuentan que los genios habitaron la tierra durante muchos milenios. Al principio, adoraban a Alá y obedecían sus mandatos. Pero con el tiempo, se volvieron gradualmente desobedientes. Esparcieron la corrupción en el mundo, comenzaron guerras entre ellos y se mataron unos a otros. En tal estado, la tierra se llenó de derramamiento de sangre y caos. Fue entonces cuando Alá envió a los ángeles para castigarlos. Los ángeles vinieron, lucharon contra la nación de los genios y los sometieron. Muchos fueron asesinados, mientras que un grupo huyó a regiones lejanas, islas en el mar o lugares desolados. Este mismo evento es lo que insinúa por qué los ángeles le dijeron a Alá: ¿vas a poner en ella a quien sembrará la corrupción y derramará sangre? Habían llegado a esta conclusión a partir de la historia de los genios. Pero Alá respondió: yo sé lo que ustedes no saben. Esto significaba que detrás de la creación del hombre había un misterio que los ángeles no podían comprender. El hombre sería sabio, creativo y representante de Alá. Dentro de él estaría la capacidad de adquirir conocimiento, el poder de elegir entre el bien y el mal, y la responsabilidad de administrar la tierra, además de adorar a Alá. Después de esto, Alá creó a Adán, la paz sea con él. Según la descripción del Corán, lo creó de arcilla. Primero, hubo arcilla de diferentes colores y naturalezas. Algunos dicen que reunió diferentes tipos de tierra, blanca, negra, roja, amarilla, que simbolizan las diferentes razas y naturalezas de la humanidad. De esa arcilla, Alá formó una figura. Después de que el cuerpo de Adán fue creado, esa forma permaneció así durante muchos años. Los genios y los demonios miraban a ese cuerpo con asombro. Especialmente Iblis, Satanás, que en ese momento era extremadamente activo en la adoración, venía y golpeaba suavemente el cuerpo, tratando de entender qué sería esta nueva creación. El orgullo nació en su corazón. Cuando Alá infundió el espíritu en el cuerpo de Adán, la paz sea con él, cobró vida. Abrió los ojos, miró a su alrededor y comenzó a moverse. Alá le enseñó directamente. Lo más asombroso fue que Alá enseñó a Adán los nombres de todas las cosas. Luego, frente a los ángeles, preguntó: díganme los nombres de estas cosas. Los ángeles respondieron: glorificado seas. No tenemos conocimiento excepto lo que tú nos has enseñado. Entonces Alá le dijo a Adán: infórmales tú. De la humanidad. Adán les dijo todos de esa arcilla, Alá formó una figura. Después de que el cuerpo de Adán fue creado, esa forma permaneció así durante muchos años. Los genios y los demonios miraban a ese cuerpo con asombro. Especialmente Iblis, Satanás, que en ese momento era extremadamente activo en la adoración, venía y golpeaba suavemente el cuerpo, tratando de entender qué sería esta nueva creación. El orgullo nació en su corazón. Cuando Alá infundió el espíritu en el cuerpo de Adán, la paz sea con él, cobró vida. Abrió los ojos, miró a su alrededor y comenzó a moverse. Alá le enseñó directamente. Lo más asombroso fue que Alá enseñó a Adán los nombres de todas las cosas. Luego, frente a los ángeles, preguntó: díganme los nombres de estas cosas. Los ángeles respondieron: glorificado seas. No tenemos conocimiento excepto lo que tú nos has enseñado. Entonces Alá le dijo a Adán: infórmales tú. Adán les dijo todos los nombres. Al ver esta escena, los ángeles comprendieron que el poder que Alá le había dado al hombre, ellos no lo poseían. El hombre no solo adoraría, sino que también administraría la tierra con conocimiento. Cuando Alá el Altísimo creó a Adán, la paz sea con él, e infundió el espíritu en él, ordenó a los ángeles: póstrate ante Adán. Esta postración no era un acto de adoración, sino de honor y respeto. Fue una prueba de Alá para ver quién era humilde ante su mandato y quién era arrogante.
Todos los ángeles obedecieron la orden de Alá y se postraron. Sabían que no había otro camino que obedecer el mandato de Alá, pero uno desobedeció. Era Iblis. Iblis no era realmente un ángel, sino uno de los genios. Sin embargo, era tan diligente en su adoración que se había ganado un lugar entre los ángeles, pero dentro de él se escondía la arrogancia. Cuando se le ordenó postrarse, dijo: «¿Voy a postrarme ante alguien que creaste de arcilla? Yo soy mejor que él, a mí me creaste de fuego y a él de arcilla». Esa fue su perdición. La arrogancia y el orgullo lo destruyeron. Alá lo reprendió diciendo: «Desciende de aquí. No es para ti ser arrogante aquí. Fuera, ciertamente eres de los despreciados». Entonces Iblis pidió a Alá que le concediera un plazo. Dijo: «Señor mío, concédeme un plazo hasta el día en que sean resucitados». Alá dijo: «Se te concede el plazo». Después de esto, Iblis declaró: «Me sentaré para ellos en tu camino recto. Luego vendré a ellos por delante y por detrás, por su derecha y por su izquierda, y no encontrarás a la mayoría de ellos agradecida». Así, Iblis se convirtió en el enemigo eterno del hombre. Su propósito es desviar a la gente, hacerla desobediente a Alá y empujarla hacia el infierno. Por otra parte, Alá informó a Adán que sería el representante en la tierra. Fue honrado con el conocimiento. Su estatus fue revelado al hacer que los ángeles se postraran ante él, pero al mismo tiempo se anunció que el hombre siempre tendría un enemigo eterno, Satán, que intentaría engañarlo. Queridos espectadores, en este evento hay una lección para nosotros. La arrogancia destruye a una persona, le impide obedecer los mandatos de Alá. Como Iblis, que había pasado muchos años adorando a Alá, todo se perdió en un momento de arrogancia. Alá el Altísimo concedió a Adán un lugar en el paraíso. Vivió en un ambiente lleno de jardines, frutas, paz y tranquilidad, pero como estaba solo, sentía una especie de vacío. Alá creó al hombre como un ser social, por lo que necesitaba un compañero. Entonces Alá creó a Eva, la paz sea con ella, del cuerpo de Adán. Se narra en el Hadís que Alá la creó de la costilla de Adán, lo que demuestra que hombres y mujeres se complementan. Después de la creación de Eva, Adán pudo superar su soledad. Así comenzó la familia humana y la vida social. Alá les permitió disfrutar de todo en el paraíso. Según la descripción del Corán, Alá dijo: «Oh Adán, habita tú y tu esposa en el paraíso, y coman de él en abundancia lo que deseen. Pero no se acerquen a este árbol». Esa fue su primera prueba. Alá quiso enseñar al hombre desde el principio que debía obedecer sus mandatos, y si desobedecía, sufriría las consecuencias. Pero fue entonces cuando surgió la oportunidad de Iblis. Se había comprometido a desviar a la humanidad. Así que se acercó a Adán y Eva y les dijo: «¿Por qué no comen de este árbol? Si lo hacen, se volverán inmortales o serán habitantes permanentes del paraíso». Iblis creó dudas en sus mentes con diversas artimañas. Juró, diciendo: «Soy un consejero sincero para ustedes». Finalmente, Adán y Eva comieron del árbol. Inmediatamente, sus vestiduras desaparecieron y se dieron cuenta de que habían cometido un error. Se arrepintieron al instante y oraron a Alá: «Señor nuestro, hemos sido injustos con nosotros mismos, y si no nos perdonas y tienes misericordia de nosotros, ciertamente seremos de los perdedores». Alá aceptó su arrepentimiento. Pero como lección, y para que cumplieran su deber de califato en la tierra, Alá dijo: «Desciendan todos a la tierra, allí tendrán morada y sustento por un tiempo». Con el descenso de Adán y Eva a la tierra, comenzó la verdadera historia de la humanidad. La tierra estaba entonces vacía. Alá les enseñó cómo vivir, cómo cultivar la tierra, cómo usar la vestimenta. No solo hizo al hombre un califa, sino que también le dio conocimiento y sabiduría para que la tierra pudiera ser administrada de manera ordenada. Alá les concedió hijos. Así comenzó la expansión de la raza humana. El evento más discutido de la historia es el de los dos hijos de Adán, Abel y Caín. Abel era piadoso, humilde y obediente a Alá. Por otro lado, Caín era arrogante y envidioso. Cuando llegó la orden de ofrecer un sacrificio a Alá, Abel ofreció el mejor de sus animales, mientras que Caín ofreció productos defectuosos de su cosecha. Alá aceptó el sacrificio de Abel, pero rechazó el de Caín. Esto engendró envidia y en el corazón de Caín, quien planeó matar a Abel. Así ocurrió el primer asesinato de la historia. Según la descripción del Corán, Abel le dijo a Caín: «Si extiendes tu mano para matarme, enseñó a la gente cómo adorar, cómo organizar sus vidas de acuerdo con los mandatos de Alá. Alá vivió en la tierra durante muchos años. Se narra en el Hadith que su vida duró 1000 años. Al final de su vida, se despidió de este mundo.
Los ángeles trajeron una mortaja del paraíso y lo enterraron. Este fue el primer funeral y entierro en la tierra. Queridos espectadores, así comenzó la historia de la humanidad. Alá envió al hombre a la tierra como califa, le dio conocimiento, le dio la responsabilidad de la adoración y lo puso en el campo de la prueba. Antes del hombre, la tierra estaba habitada por la nación de los genios que había creado el desorden. Pero dentro del hombre existe un poder que lo convierte en un representante especial de Alá. Sin embargo, también tiene un enemigo, Satán, que siempre intentará desviarlo. Esta historia nos enseña que el hombre debe mantenerse alejado de la arrogancia y la envidia, debe obedecer los mandatos de Alá y debe establecer la paz en la tierra. Esa es la verdadera responsabilidad del hombre. Profecía. Enseñó a sus hijos la importancia de la obediencia a Alá. Alá envió a Adán como profeta para ser el primer guía de la humanidad. Enseñó a la gente cómo adorar, cómo organizar sus vidas de acuerdo con los mandatos de Alá. Alá vivió en la tierra durante muchos años. Se narra en el Hadith que su vida duró 1000 años. Al final de su vida, se despidió de este mundo. Los ángeles trajeron una mortaja del paraíso y lo enterraron. Este fue el primer funeral y entierro en la tierra. Queridos espectadores, así comenzó la historia de la humanidad. Alá envió al hombre a la tierra como califa, le dio conocimiento, le dio la responsabilidad de la adoración y lo puso en el campo de la prueba. Antes del hombre, la tierra estaba habitada por la nación de los genios que había creado el desorden. Pero dentro del hombre existe un poder que lo convierte en un representante especial de Alá. Sin embargo, también tiene un enemigo, Satán, que siempre intentará desviarlo. Esta historia nos enseña que el hombre debe mantenerse alejado de la arrogancia y la envidia, debe obedecer los mandatos de Alá y debe establecer la paz en la tierra. Esa es la verdadera responsabilidad del hombre. Queridos espectadores, así concluye nuestro video sobre qué existía antes de la llegada de Adán a la tierra y cómo comenzó la humanidad. Espero que hayan aprendido mucho de esta discusión. Que Alá nos guíe a todos por el camino de la verdad. La paz y la misericordia de Alá sean con ustedes.